Vamos a continuar con la clase de tejido conectivo. Como dijimos en el video anterior, el tejido conectivo se puede estudiar como compuesto por células y matriz extracelular. Cuando analizamos la matriz, vemos dos componentes importantes que son las fibras y la sustancia fundamental. Las fibras, como se puede ver en esta foto, que es un preparado histológico, o en el esquema de al lado, son elementos que recorren gran parte del tejido y son siempre proteínas extracelulares, pero proteínas fibrilares, es decir, que están más desarrolladas en una dirección que en las otras dos. En este caso, por ejemplo, se observan algunas fibras de una coloración anaranjada y otras fibras de una coloración más azulada. No interesa en este caso cuál fue la coloración aplicada, pero sí se puede ver que a lo largo y ancho de todo el preparado hay al menos dos fibras distintas, de distinto tipo. O en este caso, en este esquema, donde se pueden ver distintas células, adipocitos, macrófagos, glóbulos blancos, un capilar sanguíneo, también tenemos fibras de un tipo y fibras del otro. Bueno, vamos a ir comentando que las fibras pueden ser de colágeno, pueden ser fibras reticulares o fibras elásticas. Las fibras de colágeno son las más abundantes en el tejido conectivo y esas son las que vamos a poder apreciar con poca dificultad en los preparados teñidos con hematoxilina y eosina. Cuando uno habla de fibras de colágeno, hay una gran variedad de fibras de colágeno. Las que más vamos a encontrar son las fibras de colágeno del tipo 1 y también fibras de colágeno del tipo 2, que son más específicas del tejido cartilaginoso. El colágeno del tipo 1 es el que se encuentra en los tejidos conectivos laxo y denso, es decir, que las fibras de colágeno están en casi todos los órganos, son unas de las proteínas más abundantes del cuerpo. Ya el colágeno del tipo 2 es más específico de un tejido en particular, que es un tejido conectivo especializado como el cartilaginoso. Existen muchos tipos de fibras de colágeno. Nosotros vamos a hacer énfasis en estos dos por el momento. Estas fibras, como decíamos, y observamos en estos preparados, pueden ser muy anchas y abundantes, como en el tejido conectivo denso, o más delgadas y más escasas en el tejido conectivo laxo. La coloración típica es eosinófila, porque son proteínas. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a hablar de las fibras reticulares. Las fibras reticulares son muy abundantes en un tipo específico de tejido conectivo, que es el tejido linfático. Igualmente aparecen en muchos órganos y en muchos tejidos conectivos comunes. La fibra reticular tiene su nombre debido a que se entremezclan, se entrecruzan formando redes o retículos. Retículo quiere decir red. Estas fibras en el tejido linfático forman una malla en donde las células quedan atrapadas. En este caso se han teñido con una coloración específica, puede ser plata o algún reactivo especial, en que en color negro se percibe bien ese retículo. Con la coloración de hematoxina y eosina no se alcanzan a ver, no hay que buscarlas en los preparados habituales. Cuando se estudió qué tipo de proteína constituían estas fibras, se encontró que también estaban formadas por un tipo de colágeno, y es el colágeno del tipo 3. Alguno podrá preguntarse, bueno, ¿por qué no ubico a estas fibras reticulares dentro del grupo de fibras de colágeno? Y en parte esto se explica porque se habían descubierto en forma separada y
se encuentra que son más abundantes en ciertos tejidos, cumpliendo otras funciones que las fibras de colágeno de tipo 1, que son las más abundantes, además de que se colorean con otros reactivos. Entonces vamos a seguir trabajando con un grupo separado. Las fibras reticulares están formadas por colágeno de tipo 3. Con las fibras elásticas tenemos que estudiar dos aspectos. Por un lado, cuál es la función de la fibra elástica y retomar el concepto de elasticidad. ¿Qué quiere decir que un material sea elástico? Quiere decir que se lo puede deformar haciéndole un determinado esfuerzo, pero cuando ese esfuerzo se retira, el material recupera su forma inicial. Si lo recupera perfectamente, es perfectamente elástico, ¿sí? Hay materiales que en vez de ser elásticos son plásticos. Por ejemplo, tomo un pedazo de plastilina, justamente el nombre nos acerca a ese dato. Si yo un pedazo de plastilina lo estiro, le hago fuerza, lo deformo. Cuando suelto esa masa de plastilina, esa plastilina quedó deformada. Eso es un material plástico que no recupera su forma inicial. Los materiales elásticos recuperan la forma. Cuando me fijo qué proteínas son las que están constituyendo las fibras elásticas, encuentro que hay dos proteínas, que son la elastina y la fibrilina. Si podés hacer un zoom. Quiere decir que la fibra elástica va a quedar constituida por la combinación de estas dos proteínas, elastina por un lado y fibrilina. La palabra fibrilina me ayuda a recordar que induce la formación de fibra. ¿Por qué aclaramos esto? Porque si en algún otro tejido la elastina se expresa sola, la elastina se sintetiza y va al medio extracelular, pero en ausencia de fibrilina, la elastina forma materiales elásticos, pero que se disponen en forma de láminas. Entonces, uno en ciertos órganos puede hablar directamente de material elástico, que pueden ser fibras o láminas. Las fibras son típicas de los tejidos conectivos y son, por ejemplo, muy abundantes en muchos órganos del aparato respiratorio. Por ejemplo, el pulmón es un órgano típicamente elástico porque tiene muchas fibras elásticas. Las láminas elásticas solamente tienen elastina Las láminas elásticas están formadas solamente por elastina y aparecen principalmente en los vasos sanguíneos. Por ejemplo, son muy abundantes en ciertas arterias. Típicamente la arteria aorta y la arteria pulmonar son arterias elásticas. Ya después, cuando estudiemos aparato circulatorio, veremos qué función o qué ventaja tiene la elasticidad de la pared de esas arterias. Bien. Stop. La sustancia fundamental, como decíamos, es un gel de base acuosa que rellena los espacios entre las fibras y las células. Lo que vamos a tratar de explicar ahora es la estructura molecular de ese gel, es decir, qué compuestos encontramos dispuestos tridimensionalmente que hacen que el agua no tenga tanta libertad de movimiento. Entonces, vamos a decir que la sustancia fundamental está formada principalmente por glucosamino, glucanos. Estos son polímeros, son polisacáridos muy particulares. Los glucosaminoglucanos van a estar polimerizados formando ciertas moléculas. Hay 5 de estas moléculas que son las más abundantes
de las cuales solo vamos a retener o recordar el nombre de una de ellas, que es el ácido hialurónico, y las otras cuatro, si les interesa buscar el nombre o la descripción, la van a encontrar en cualquiera de los textos de histología. Por el momento a nosotros no nos interesa entrar en esa lista, pero sí comentar que cualquiera de estos otros cuatro glucosaminoglucanos están sulfatados. Y esto es muy importante para la función que van a cumplir los glucosaminoglucanos. El hecho de que estén unidos en grupos sulfatos le aporta a estas macromoléculas mucha carga negativa, ¿sí? Y esa carga negativa es la que va a interactuar con las moléculas de agua, que son dipolos, para irlas fijando. Bien. Además, vamos a ver cómo se disponen en el espacio. Recuerden que la palabra disposición en histología y anatomía es súper importante. Cómo se disponen los glucosaminoglucanos en el espacio de un tejido. Ahora nos vamos a concentrar en esta figura, donde tenemos estas bandas que cruzan el campo color rosa, están esquematizando a fibras de colágeno de tipo 1, que son las que ya conocemos. Por el momento no nos interesa mencionar nada más de ellas. Ahora, estas líneas verdes que cruzan también el campo en distintas direcciones son las moléculas de ácido hialurónico. El ácido hialurónico entonces es una molécula muy larga, con un peso molecular muy alto, que se dispone linealmente en la matriz del tejido conectivo. Ese es el ácido hialurónico, que decíamos que era el glucosaminoglucano que no estaba sulfatado. ¿Cómo se disponen los otros? Y acá viene una cosa muy interesante, que es que a lo largo de la molécula del ácido hialurónico se unen en forma covalente proteínas. Si vamos a este ejemplo, que está aumentado acá, se puede ver bien que esta verde es la molécula de hialurónico, esta rosa y esta celeste son proteínas, y los otros cuatro glucosaminoglucanos sulfatados, que están dibujados como unas rayas un poco onduladas, no sé si se alcanza a ver que hay algunas más cortas, más largas, un poco más verdes, un poco más grises. Estos serían cualquiera de esos otros glucosaminoglucanos sulfatados. Entonces, los glucosaminoglucanos sulfatados se unen a la proteína, que a su vez está unida a la molécula de ácido hialurónico. ¿Qué genera esto? Genera que en el espacio del tejido haya una especie de red con abundantes cargas negativas. ¿Cómo se llama este ordenamiento, este arreglo de una proteína y muchos glucosaminoglucanos sulfatados? Se llama proteoglucano. Entonces, vamos a volver a este cuadro. El ácido hialurónico no está sulfatado y forma moléculas largas y lineales, mientras que los glucosaminoglucanos sulfatados tienen muchísima carga negativa y se ordenan junto con proteínas para formar los proteoglucanos. Es decir, que en todo el espacio ocupado por la sustancia fundamental tengo esta red tridimensional de macromoléculas con carga negativa. Entonces, la consecuencia directa es que las moléculas de agua se van a ordenar a interactuar con esas cargas de forma que queden relativamente ligadas y dándole al sistema el comportamiento de gel, que como decíamos tiene un poco de comportamiento de líquido y un poco de comportamiento de sólido. En la sustancia fundamental, además de proteoglucanos y ácido hialurónico, hay otras proteínas que sirven para la unión de las células o son proteínas que van a cumplir funciones específicas en cada tejido conectivo.
No nos interesa el detalle de eso, pero si alguno quiere mirar, en los libros está la función de cada cosa y la descripción. Bien. La otra cuestión que nos interesa siempre es cómo se observa en un preparador histológico una región del tejido donde hay abundante sustancia fundamental. Esto ya lo anticipamos, pero justamente debido a todas estas cargas negativas que le dan una afinidad muy grande a esto por el agua, en los primeros pasos de la preparación histológica, los componentes de la sustancia fundamental se disuelven y se pierden del preparado histológico. Por eso, como decíamos en el video anterior, que es un tejido conectivo laxo, donde hay abundante sustancia fundamental, vamos a encontrar abundantes espacios en blanco. Quiere decir que en este espacio en blanco, en el tejido real, en el animal vivo, hay sustancia fundamental, pero se perdió durante la preparación histológica, y en este caso no hay nada que se pueda unir, ni hematoxilina ni a eosina. Insisto con lo que venimos viendo desde la primera clase, que los espacios en blanco en un tejido, en un preparado histológico, se pueden deber a distintas causas. En este caso es un componente que se perdió durante la preparación histológica. Dos comentarios para hacer. ¿Hay alguna forma de hacer un preparado histológico en que no se pierda esta sustancia fundamental? Sí. ¿Cuál es esa forma? Por congelamiento. Se congela el tejido y se corta congelado. Ahí no uso ni baños, ni fijadores, ni nada, entonces debería tener los componentes de la sustancia fundamental. Y por otro lado, como cada tanto nos pasa en esta materia, hay un tejido que excepcionalmente no pierde durante la preparación los componentes de la sustancia fundamental. Y ese es el tejido cartilaginoso. Es decir, que en el tejido cartilaginoso, preparado como se hace habitualmente, voy a tener coloración de la sustancia fundamental. Y la pregunta es, ¿qué esperan ustedes, o qué color esperan ustedes que adquiera la sustancia fundamental? ¿Cómo lo podemos pensar? En función de las cargas, porque ya sabemos que la coloración hematoxina-eosina se fundamenta en la unión electrostática entre cargas positivas o negativas de los componentes del tejido con las cargas positivas o negativas de la hematoxilina o de la eosina. Entonces, la respuesta es que las abundantes cargas negativas de la sustancia fundamental le van a otorgar afinidad por hematoxilina. Por lo tanto, en los preparados en que no se pierde la sustancia fundamental, se tiñe basófila. El tejido conectivo, además de tener sustancia fundamental y fibras, tiene células. Y células, como habíamos visto, pueden ser en el tejido conectivo denso, principalmente un tipo que es el fibroblasto. En el tejido conectivo laxo ya vamos a tener fibroblastos y otros distintos tipos de células, y luego en cada tejido conectivo especializado habrá células típicas de cada uno. Pero como en este espacio estamos hablando del tejido conectivo común, del que vamos a hablar es del fibroblasto. El fibroblasto es la célula típica del tejido conectivo capaz de sintetizar todos los componentes de la matriz extracelular. Es decir, que puede sintetizar fibras de colágeno, reticulares, elásticas, glucosaminoglicanos, como el hialurónico o los otros sulfatados, los componentes proteicos para fabricar los proteoglucanos y otras moléculas que están en menor abundancia que forman parte de la matriz extracelular. Es decir, con que haya solamente fibroblastos ya puedo tener todo el tejido, porque tengo todos los componentes de la matriz extracelular. El fibroblasto depende en qué situación haya sido fijado y preparado, lo voy a encontrar como una célula que está sintetizando cosas, por ejemplo,
Si el fibroblasto está activamente sintetizando proteínas, además del núcleo, voy a ver algún pedazo de citoplasma con una coloración específica. Por ejemplo, en este preparado se ven abundantes fibras de colágeno y distintos fragmentos de fibroblastos que están cortados dependiendo de cómo los afectó el plano de corte. En este caso, el citoplasma tiene una coloración basófila, porque probablemente este fibroblasto estaba activamente sintetizando proteínas, por ejemplo, fibras de colágeno. Recuerden que cuando una célula sintetiza muchas proteínas, tiene abundante el retículo endoplasmático rugoso, que por la proporción de ARN que posee, se tiñe basófilo. En cambio, cuando el fibroblasto terminó de sintetizar lo que hacía falta en ese tejido y se pone en un estado más de reposo, solo lo que se percibe es el núcleo, bastante alargado y bien condensado. Es un núcleo oscuro, bien teñido, con la cromatina bien condensada. Y ese es el aspecto que uno busca principalmente en los tejidos conectivos para identificar a los fibroblastos. Recordemos entonces que es la célula típica del tejido conectivo común. Otra célula muy importante del tejido conectivo es el macrófago. El macrófago es una célula que puede estar instalada en un tejido o desplazarse relativamente por distintas zonas. ¿Qué característica tiene? Que es capaz de fagocitar, pero tiene una fagocitosis bastante o muy inespecífica. Puede fagocitar bacterias, virus, partículas de carbón, de polvo, de lo que fuera. No es específico para fagocitar como son otras células que pueden fagocitar, pero ciertas cosas específicas. El macrófago, una vez que fagocita algo, lo neutraliza generalmente y luego, dependiendo de qué es lo que ha fagocitado, se lo presenta a otras células del sistema inmune. Es decir, que el macrófago es una célula muy importante para las defensas que tenemos frente a distintos agentes externos. El macrófago se origina a partir de una célula que se encuentra en la sangre, y cuando la célula se escapa de la sangre y se instala en otro tejido, se diferencia a macrófago. ¿Sí? Entonces, en la sangre tengo el monocito, que es una célula fácilmente identificable, ya lo veremos cuando subimos sangre. Cuando se escapa del vaso sanguíneo, que en general lo hace a través de las vénulas, se transforma en macrófago y adquiere la capacidad de fagocitar. En algunos tejidos ocurren cosas similares y el monocito se va a diferenciar a otra célula con capacidad fagocítica, pero que tienen otros nombres y algunas particularidades morfológicas que iremos viendo. Un ejemplo de esto es el microgliocito que se encuentra en el tejido nervioso del sistema nervioso central. Ahora vamos a empezar a estudiar uno de los tejidos conectivos especializados, que es el tejido adiposo. Acá tenemos un esquema de una célula mesenquimática, que como habíamos dicho era el mesénquima, era el tejido conectivo embrionario indiferenciado, que podía diferenciarse luego a cualquiera de los tejidos conectivos del adulto. Acá como ejemplos está una célula mesenquimática que puede diferenciarse a fibroblasto o puede diferenciarse a adipocitos. Entonces, en lo que nos vamos a concentrar es en los dos tipos de adipocito que existen en el hombre. Vamos a hablar entonces de tejido adiposo tejido adiposo unilocular y de tejido adiposo
multilocular. Como verán, como muchas veces empezamos a estudiar algo clasificando, es decir, hay dos tipos de tejido adiposo, el unilocular y el multilocular. Como en muchas cosas de esta materia, las estructuras tienen más de un nombre, pero en este caso es interesante hablar de los dos nombres que tienen estos tejidos, porque hacen referencia a caracteres que tienen estos tejidos, ya sea en la observación al microscopio óptico como en la observación en fresco. El tejido adiposo unilocular también se llama grasa blanca, mientras que el tejido adiposo multilocular se denomina grasa parda. Entonces, grasa blanca y grasa parda son denominaciones que vienen de la observación en fresco. ¿A qué llamamos observación en fresco? Se corta un animal y se observan los tejidos, las estructuras, sin hacer ninguna preparación ni coloración. Quiere decir que en las regiones donde hay tejido adiposo puedo encontrar un aspecto blanquecino o a veces amarillento, a veces también depende de la dieta que tiene el animal, porque en estos lípidos se pueden acumular carotenoides o moléculas con color, pero en principio el color de la grasa de un animal joven es bastante blanco. Y el otro aspecto que podemos encontrar es de un amarronado o un castaño y se habla de grasa parda. Eso viene, como dijimos, de la observación con el ojo desnudo. Si a eso se le hace la preparación histológica y se lo colorea, se encuentra que el tejido adiposo puede ser multilocular o unilocular. ¿Y a qué hace referencia esta denominación? Así, el adipocito, que es una célula aproximadamente esférica, tiene una sola y grande gota de grasa. Esto que quedaría bien periférico es el núcleo, o si tiene un núcleo que es excéntrico, pero no es muy periférico, en un rato vamos a hablar de estas denominaciones, pero presenta múltiples gotas, que son más pequeñas, de lípidos. Al tejido adiposo que tiene muchas gotas de lípido se lo llama multilocular. Al tejido adiposo que tiene una única gota de lípidos, unilocular. Este tejido especializado, ya al ser especializado, puede presentar características distintas a ese esquema que habíamos empezado a ver hace poco. ¿Por qué explico esto? Porque para estudiar el tejido adiposo nos vamos a concentrar en el adipocito, en la célula. No es muy abundante la matriz extracelular en este caso. Hay fibras reticulares y hay otros componentes de la matriz extracelular, pero es un tejido en que hay muchas células y poca matriz, lo que es una característica muy particular para el tejido conectivo. Pero no me sorprende, no nos sorprende, porque es un tejido conectivo especializado. Bien, lo que vamos a ver a continuación es qué función cumple estos lípidos y qué función cumple esta regulación de lípido en un tejido y en otro. En el tejido adiposo unilocular, esta grasa va a cumplir, en la mayoría de los casos, función de reserva de energía. ¿Sí? Se puede hidrolizar esos lípidos y servir como combustible a otras células del cuerpo. También hay tejido adiposo unilocular estructural que reviste ciertos órganos, por ejemplo, en la órbita del ojo está el globo ocular, hay nervios, hay vasos sanguíneos, hay músculos, pero el relleno que completa todo el espacio de la órbita es tejido adiposo unilocular. ¿Qué función tiene ese tejido adiposo? Estructural, protección, amortiguación de movimientos.
Es un tejido adiposo que por más que una persona gane o baje peso, cambia muy poco en cantidad. A veces se ve en un paciente que está muy desnutrido, que hace semanas o meses que no come, un paciente terminal, por ejemplo, que ahí el cuerpo recién empieza a usar esta grasa de la órbita como combustible y se ve el ojo hundido, ¿sí? Pero si no, por más que una persona gane o baje 10 kilos, no va a modificar mucho la cantidad de tejido adiposo que hay dentro de la órbita. En ese caso, el tejido adiposo es estructural. El tejido adiposo de reserva principalmente se ubica por debajo de la piel. Es el tejido subcutáneo, que contiene abundante tejido adiposo. Bien, el tejido adiposo multilocular es un tejido muy particular. ¿Qué es lo que contiene en el citoplasma entre estas gotas? Abundantes mitocondrias. Por eso es que la coloración típica del citoplasma de un adipocito multilocular va a ser bien eosinófila, porque recordemos que las mitocondrias son organoides muy eosinófilos. ¿Con qué asociamos a la mitocondria generalmente? Y con la producción de ATP. Y el ATP luego se puede usar dentro de la célula para funciones que requieran energía. Bien, las mitocondrias del tejido adiposo multilocular están desacopladas. Eso es una cosa súper interesante que implica que los protones y los electrones que pasaban en la cadena respiratoria de la mitocondria a favor de su gradiente, en vez de terminar usando esa energía para formar ATP, no logran acoplarse con la formación de ATP y la energía, cuando se disipa, cuando no es energía útil para hacer trabajo, se pierde como calor. Es decir, que estas células en ciertas situaciones van a empezar a consumir esos triglicéridos de las gotas de lípidos, van a ir entrando como productos en las mitocondrias, pero en vez de generar ATP, va a perderse como calor. Este tejido en el humano adulto es muy escaso. Se ubica generalmente solo cerca del riñón o de la glándula suprarrenal, pero es abundante en los recién nacidos y es abundante en animales como los osos polares que hibernan. De esta forma, representa una ventaja para esos animales que pueden estar en un ambiente muy frío, pero mantener su temperatura corporal gracias al calor que disipan estas células. Eso es algo bastante particular y muy propio de este tejido adiposo, que, como decíamos, en el adulto humano, que es el objeto de estudio de nuestra materia, es muy escaso. En general, lo que vamos a observar y estudiar en nuestros órganos y preparados es el tejido adiposo unilocular. Ahora vamos a ver en fotos de microscopía óptica cómo voy a buscar a los adipocitos. Este es un preparado histológico en el que hay tejido adiposo unilocular. Hay capilares sanguíneos, algunas células, y estas son las imágenes que me van a quedar con frecuencia de los adipocitos. ¿Qué es lo que veo? Un espacio en blanco, ¿sí? Una especie de circunferencia. Ven que en algunos casos se observa el núcleo bien periférico y el citoplasma bien blanco. ¿A qué se debe? A que los lípidos, durante la preparación histológica, en los pasos en que hay solventes orgánicos, se disuelven esos solventes y se pierden. Es decir, este es un típico espacio blanco debido a que no hay sustancia en esta parte del preparado. Existen colorantes específicos para el lípido, ¿sí? Por ejemplo, el Sudan Black. ¿Qué pasaría si a este preparado yo le agrego Sudan Black? ¿Se va a colorear la gota de lípido?
¿qué tengo que pensar? Si la gota de líquido está o se perdió. Porque tranquilamente alguien podría decir, esto se ve blanco, la gota de líquido se ve blanca, porque al estar formada por líquidos que no tienen carga eléctrica ni positiva ni negativa, no hay afinidad ni por la hematoxina ni por la eosina. Una parte de ese razonamiento es correcta, que los líquidos no tienen afinidad por nuestros colorantes habituales. Pero para yo poder verificar la presencia de líquidos con colorantes específicos, tengo que usar otras preparaciones. El mismo ejemplo que hacíamos hace un rato, la preparación por congelamiento. Si yo congelo un preparado y lo corto congelado, no pierdo los líquidos. Piensen qué pasaría, y hay un ejercicio en la guía del cuestionario semanal, con un preparado histológico, si lo preparo por congelamiento o por la técnica estándar y lo coloreo con hematoxina y eosina o con colorantes específicos para lípidos. Piensen toda la historia de lo que le pasa al preparado y las afinidades posibles o no posibles entre los colorantes y la gota de líquido presente o ausente. Ese es un buen ejercicio. Bien, las células del tejido adiposo suelen ser bastante grandes, entonces muchas veces son más anchas que el plano de corte. Recuerden que el plano de corte tenía un espesor de 5 o 4 micrómetros y esta célula puede medir 20 micrómetros, por ejemplo. ¿Cómo vería yo un adipocito que fue cortado por un plano de corte como ese? Y voy a ver una circunferencia, pero no veo el núcleo, porque el plano de corte no afectó al núcleo. Podría ser cortado por acá, que voy a ver yo en el preparado una circunferencia un poco más chica. ¿Qué plano de corte me permitiría ver el núcleo? Y alguno que no afecte. Entonces, en ese caso, recién ahí, yo vería una figura bastante parecida a una circunferencia. Esto muchas veces toma características de poliedro más que de circunferencia perfecta. Y el núcleo lo puedo encontrar. El espacio blanco donde estaba la gota. Bien. Ahora, ¿cómo es la observación de los adipocitos multiloculares? Estas células, acá tenemos una, acá tenemos otra, son células entre poliédricas y esféricas que tienen un núcleo, como decíamos, que no es perfectamente central, entonces voy a decir que el núcleo es excéntrico, tiene muchas gotas, pero un citoplasma lleno de mitocondrias que le dan esta típica coloración eosinófila. ¿De acuerdo? Este es el aspecto típico de un preparado histológico coloreado con hematoxilina eosina de tejido adiposo multilocular. En los preparados histológicos que tenemos en la cátedra, en muchos órganos vamos a encontrar tejido adiposo. Por ejemplo, en el famoso preparado de piel que vimos en las primeras clases. Fíjense que este es el epitelio de la piel, este es el tejido conectivo común, que en una parte era laxo y en otra parte era denso. Este preparado de piel incluye también parte de la fascia superficial, hipodermis o tejido subcutáneo. Esos tres términos son sinónimos: fascia superficial, hipodermis y tejido subcutáneo. No son parte de la piel, están un poco más profunda que la piel y es el lugar típico de acumulación de tejido adiposo unilocular. Este es el aspecto típico, como una especie de enrejado formado por celdas que se ven vacías, blancas. Bueno. Vamos a empezar a estudiar un órgano, que es la piel. ¿Por qué decimos que la piel es un órgano? Porque está formado por más de un tejido y esos tejidos están ordenados de una forma
determinada. ¿Cuáles son los tejidos básicos que se encuentran en la piel? Los 4 fundamentales. Hay mucho tejido epitelial, hay mucho tejido conectivo, hay un poco de tejido muscular y hay un poco de tejido nervioso. Es bien natural darse cuenta de que la piel va a tener mucho tejido epitelial, que es el epitelio de revestimiento, eso no nos sorprende. No nos sorprende que haya tejido conectivo porque le da sostén a la piel, que como decíamos es un órgano muy fuerte. Pero también tenemos tejido muscular y tejido nervioso. ¿Qué componentes del tejido nervioso tengo? Bueno, tengo terminales axónicas y algunas células específicas que permiten el tacto. Y el tacto en sus diversos modos, ya sea temperatura, dolor, discriminación de superficies, si es lisa o rugosa. Bueno, todo eso lo hace el tejido nervioso que se encuentra en la piel. Y el tejido muscular, por un lado, puede estar en las paredes de los vasos sanguíneos que estén en el tejido conectivo de la piel, pero también hay tejido muscular liso que se asocia a los pelos que hay en la piel. Eso se puede ver cuando uno escucha una música que le gusta mucho o un animal que se está por pelear con otro, los pelos se erizan, ¿sí? Esta erección del pelo es debido a un músculo que se contrae. Entonces, en la piel, como en la mayoría de los órganos, encontramos a los 4 tejidos básicos. Vamos a ir hablando de algunos detalles que tiene la piel. Por un lado, hay 2 tipos de piel. La piel fina y la piel gruesa. La piel gruesa está solamente en las plantas de los pies, en las palmas de las manos y en las superficies correspondientes de los dedos, del pie o de las manos. El resto de la piel del cuerpo es piel fina. Vamos a ver que dentro de esa piel fina no es igual a la piel de los párpados, que la piel del codo, que la piel del glande, que la piel de los labios, pero todas esas son formas de piel fina. ¿De acuerdo? La piel gruesa solo en las plantas de los pies y de las manos y en la superficie correspondiente de los dedos. Piel fina en el resto del cuerpo. La denominación de piel fina y piel gruesa en parte viene por el espesor de las capas que tiene la piel. Pero también recordemos que la piel tiene anexos cutáneos, anexos que se llaman faleras en algunos libros. Esos anexos son las uñas, los pelos, las glándulas, algunos tipos de cuernos que tienen algunos animales. Entonces, la piel gruesa tiene entre los anexos glándulas sudoríparas, principalmente. La piel fina, entre los anexos que vamos a encontrar, tiene glándulas sudoríparas, tiene glándulas sebáceas y tiene pelos. En toda la piel fina, excepto algunos órganos en particular, como los labios menores o el glande, hay pelos, ¿sí? Y el pelo se asocia siempre a la glándula sebácea. Cuando hay pelo, hay glándula sebácea, cuando hay glándula sebácea, hay pelo. En algunas partes del cuerpo, el pelo es grande y la glándula sebácea es chiquita, y en otras partes al revés, como esta parte anterior del antebrazo o en la punta de la nariz, la glándula es más grande y el pelo es muy pequeño, pero siempre están juntos. La piel gruesa no tiene ni glándulas sebáceas ni tiene pelos. Eso con respecto a la distribución de estos 2 tipos de piel. Ahora vamos a ver los componentes más importantes de la piel, que tanto en la piel fina como en la piel gruesa son 2 capas
que se llaman epidermis y dermis. La dermis, a su vez, tiene dos fracciones. La dermis papilar y la dermis reticular. La dermis papilar se denomina así porque forma papilas, que vamos a ver qué son, y es la que está en contacto con la epidermis, mientras que la dermis reticular es más profunda y va a estar en contacto con la fascia superficial o el tejido subcutáneo. Bien. Esto lo quiero aclarar, y por eso hicimos una captura de pantalla de un libro. La piel se compone de dos capas, que son la epidermis y la dermis. Y lo aclaro porque en algunas fuentes la definen como formada por tres capas, la epidermis, la dermis y la hipodermis, pero nosotros vamos a tomar como clasificación a la piel formada por dos capas y a la hipodermis, que también era el tejido subcutáneo, como una estructura externa a la piel, que está subyacente, que está un poco más profunda, pero que no es parte de la piel. Como en muchos otros casos, hay libros que definen las cosas de una forma y de otra. Para estar un poco más en sistema entre nosotros, vamos a tomar esta definición, que es la que usa, por ejemplo, el Helmser. Bien. Como se ve en este esquema, es como si fuera una especie de disección tridimensional de la piel. Esto con abundante tejido adiposo sería la fascia superficial, el tejido subcutáneo o hipodermis. Todo esto sería la dermis y esta la epidermis. Y si nos vamos a esta parte del esquema, que acá está aumentada, se ve algo muy interesante que tiene la piel, que es que la superficie que limita la dermis papilar de la epidermis no es un plano, sino que tiene numerosas proyecciones cónicas que se llaman papilas. Esta palabra la vamos a usar en varios casos en esta materia porque existen muchas papilas en el cuerpo. Algunas papilas son microscópicas, como las papilas dérmicas, y otras papilas son macroscópicas, como la papila renal o el pezón. ¿Qué quiere decir papila? Quiere decir proyección cónica, es decir, algo que sobresale de una estructura con una forma aproximadamente cónica. Bien, este aspecto de papilar o de proyección cónica tiene ventajas con respecto a que aumenta mucho la superficie de contacto entre un tejido y el otro. Esto, por ejemplo, favorece la difusión de sustancias del tejido conectivo laxo hacia el tejido epitelial. Recordemos que el tejido conectivo es el que tiene vasos sanguíneos, pero el epitelio se nutre a costa de la difusión. Bien, vamos a hablar ahora un poco de cómo está formado el tejido conectivo de la dermis papilar. Es un típico tejido conectivo laxo. Y cómo está formado el tejido conectivo de la dermis reticular, es un típico tejido conectivo denso, no modelado, con fibras de colágeno gruesas en distintas direcciones que le dan fortaleza a la piel en todas las direcciones. Si vamos a un aumento de esta foto, como hemos visto, lo que vamos a encontrar es que no es tan fácil de encontrar un límite entre el tejido conectivo laxo de las papilas y el tejido conectivo denso de la dermis reticular. Como decíamos, la piel está formada por dos capas, que son la dermis y la epidermis. La epidermis es un epitelio, y es un epitelio de revestimiento. Entonces, como a ellos corresponde, le aplicamos
la clasificación morfológica. Recordemos que la clasificación morfológica se aplica a los epitelios de revestimiento. Si yo aplico la clasificación morfológica a un epitelio glandular, puede ser que ande bien o puede ser que ande mal, como lo vimos en algún ejemplo en clases pasadas. La epidermis, en términos de clasificación morfológica, es un epitelio plano, estratificado. Quiere decir que la capa de células más apical, más lejana a la base del epitelio, tiene células planas y que tiene más de un estrato. En esto vamos a ver que la diferencia más importante entre la piel fina y la piel gruesa es el espesor de la epidermis. La piel fina tiene 4 estratos, está formada por 4 estratos. Cada estrato puede tener más de una capa de células, mientras que la piel gruesa va a tener 5 estratos y en cada estrato puede haber más de una capa de células. En particular, en la piel gruesa, en algunos de los estratos hay muchas capas de células, por lo cual en total ese epitelio estratificado puede tener 50, 60 capas de células en total, mientras que en la piel fina cada estrato no va a tener muchas capas, es decir, que en total puede tener entre 6 y 10 capas de células. Bien, cada estrato tiene su nombre, su descripción, nosotros no vamos a entrar en tanto detalle, vamos a hablar del estrato más apical y del estrato más basal. Es decir, que los estratos de la piel, ya sea piel fina que tiene 4 o piel gruesa que tiene 5, va a tener varios estratos. Este lo hago en línea de puntos porque es el variable que depende si estoy en piel fina y piel gruesa. El estrato más cercano al tejido conectivo se llama estrato basal. Y el estrato más alejado se llama estrato córneo. ¿De dónde viene esta palabra córneo? De que está formado por queratina, es un epitelio queratinizado. La queratina es una proteína típica de los epitelios, de las células epiteliales, pero en la epidermis la queratina está muy expresada. Y lo que es muy interesante es ver cómo estas células van a ir modificándose, diferenciándose para tener distintos aspectos y funciones en el estrato basal y distintos aspectos y funciones en el estrato córneo. Esto es bastante general. Lo que vamos a decir ahora es que la epidermis está formada por más de un tipo de células. Es decir, hay 4 tipos de células. La más abundante son los queratinocitos. También tenemos melanocitos. Tenemos células del sistema inmune que están en menor proporción, que son las células de Langerhans, y también tenemos linfocitos. Estas células no las vamos a describir ahora, son del sistema inmune. Son muy importantes porque la piel, como ustedes ya saben, es el límite con el medio externo y puede ser la vía de acceso de distintos gérmenes. Pero vamos a hablar principalmente ahora de los queratinocitos. Los queratinocitos, como se ve en esta figura, son células que van a ocupar todos los estratos de la piel. No sé si alcanzan a ver, si podés acercarte con el zoom. Esto sería la membrana basal del epitelio. Este es el estrato basal, que está formado por células cilíndricas, que son álidas.
A medida que estas células van haciendo mitosis, van ocupando los estratos más apicales y se van diferenciando, es decir, que van expresando distintas proteínas. Y van a ir perdiendo esta forma cilíndrica para hacerse poliédricas y, en las últimas instancias, hacerse planas. Lo interesante de esto es que el estrato córneo, que es el más apical, el que está en contacto con la superficie libre, está formado por queratinocitos, que son derivados de estos, pero que han perdido el núcleo, que han perdido los organoides y que están llenos de una proteína intracelular que se llama queratina. Es decir, son células muertas rellenas de queratina. A eso se le llama estrato córneo, ¿sí? Y esa capa cumple muchas funciones de protección. Ahora bien, ¿cómo se ve esto en un preparado histológico de piel? Esto es un preparado de piel fina. Como decíamos, hay distintas capas, ¿sí? Es un tejido que en varios estratos se ve bastante basófilo, pero el estrato córneo, como decíamos, está dado por células muertas llenas de queratina. La queratina, como típica proteína, es bien eosinófila. Después, en las fotos que les vamos a ir pasando, van a ver cómo las células del estrato basal son bien cilíndricas, se van haciendo poliédricas hasta tener el aspecto bien eosinófilo del estrato córneo. Esto es la piel fina. Vamos a compararlo con un preparado de piel gruesa como es este. Fíjense, la epidermis empieza en esta línea, que es muy irregular por las papilas. Fíjense cómo cada estrato va a tener muchas capas de células y las células pueden tener distintos aspectos, distintas coloraciones. Este en particular se llama estrato granuloso, contiene una proteína que es rara porque se tiene basófila. No importa, es lo más llamativo que a veces uno ve en el preparado, pero no es el comienzo del epitelio, como decíamos en la clase anterior, sino que el epitelio empieza acá. Es una más de las capas. ¿Qué pasa de acá en adelante? Que las células ya van perdiendo estos organoides y se transforman en una capa muy eosinófila. Y eso puede provocar una confusión, porque cuando uno busca un epitelio, busca un tejido típicamente basófilo, porque tiene muchos núcleos cerca. Y acá me voy a encontrar con una zona bien eosinófila, que la eosinofilia es típica de las fibras de colágeno, de las células musculares, me puede llevar a confundirme. Entonces, como siempre, no me alcanza con un solo dato para mirar al microscopio, necesito una base teórica más importante, tengo que ver el contexto de esta estructura eosinófila. ¿De acuerdo? Bien. Estos entonces son los queratinocitos, que pueden estar en distintos aspectos y en todos los estratos de la epidermis, de la piel fina y de la piel gruesa. La otra célula que vamos a mencionar es el melanocito. Esta célula es muy particular. Se encuentra en el estrato basal de la piel. Vamos a buscar alguna figura. El melanocito se encuentra entonces en el estrato basal de la epidermis. Acá es una foto muy linda. Fíjense que es una célula aproximadamente esférica, pero tiene prolongaciones. Lo interesante de esta célula es que sintetiza melanina, que es el pigmento marrón típico del cuerpo. La melanina es lo que le da color a la piel. Y por ejemplo, se estimula la producción de melanina con la exposición al sol. Lo interesante de esto es que el melanocito sintetiza la melanina, pero se la entrega, se la distribuye a los queratinocitos. A través de estas prolongaciones,
los queratinocitos del estrato basal y de la siguiente capa adquieren esa melanina y toman la pigmentación, toman el color. Lo que ocurre es que, como estas capas están haciendo mitosis permanentemente en la capa basal, esas células cargadas de melanina van a ir avanzando hacia la superficie libre. Por eso es que si uno toma un pulso de sol, se va a colorear esa piel, ese estrato, pero si uno no mantiene la exposición al sol, ese estrato coloreado con melanina va a ir migrando hasta que se pierda. Por eso es que el bronceado que uno adquiere en verano, por ejemplo, no dura mucho tiempo, sino que es lo que se va descamando. Bien, entonces, para organizar un poquito. La piel es un órgano formado por los 4 tejidos básicos. Los más abundantes son el tejido conectivo de la dermis, laxo y denso. Recuerden que el tejido conectivo laxo es el que forma la dermis papilar, que es el que es encargado de nutrir al epitelio, y tiene la piel una epidermis, que es un epitelio plano estratificado con varios tipos de células. Las más abundantes son los queratinocitos, que se disponen en 4 o 5 estratos. Cada estrato puede tener más de una capa de células. Y los melanocitos, que son bastante interesantes, son los que le aportan el color a la piel, o parte del color, pero por este mecanismo tan particular que es de una secreción que va de una célula a la otra. En algunos libros se explicaban como que el melanocito le inyecta la melanina al queratinocito. También hay otras células del sistema inmune que cumplen funciones de defensa muy importantes. Y para completar, podemos decir que la coloración de la piel no solo depende de la melanina, sino que también depende de ciertos pigmentos, por ejemplo los carotenoides que la gente consume con la dieta, y también depende de la vascularización del tejido conectivo, ¿sí? Cuando uno tiene el tejido conectivo con mucha sangre que está pasando, la piel tiene un color más rosáceo. Sin embargo, cuando hay vasoconstricción, es decir, que los vasos reducen su calibre, va a pasar menos sangre y la piel va a adquirir un color más blancuzco. Bueno, seguimos.